Eso que decía el hermano Carlos, ¿verdad? De que la iglesia sigue. Sí, damos gracias a Dios por eso, por ese privilegio que Dios nos da. De hecho, y esto es diríamos, una muestra de que Dios sigue haciendo su obra a través de nosotros. Hemos podido seguir apoyando a los misioneros. Cada mes hay hermanos que nos dan una ofrenda para apoyar a los misioneros. De hecho, en estos meses no hemos sacado dinero de los fondos de la iglesia para los misioneros. Le decía a Dwight, no, vamos a estar haciéndolo del bolsillo de nuestros hermanos, comenzando por el pastor, por supuesto. Sacamos de nuestro bolsillo, de nuestra cuenta bancaria, para apoyar a otros que tienen más necesidades que nosotros. Y ha sido la mano del Señor obrando a través de la iglesia. Incluso ayer supimos de la necesidad de una familia de la iglesia y fue hermoso. Ya en la noche de ayer casi que teníamos todo el dinero listo para ayudar a esa familia. Los hermanos respondieron de una manera. Hoy tuve que decir a algunos, no, ya no hace falta la ayuda porque déjala para la próxima. Porque gracias al Señor hay hermanos que siempre pueden, no todo el mundo puede, pero... Y de hecho hubo un hermano que me dijo, pastor, ¿yo puedo ayudar a esa familia prestándole el dinero, todo el dinero? Le dije, no. Deja que otros den poco, aunque sea poco. La gente tiene que aprender que aún con lo poco se puede ayudar. Y así fue. Los poquitos y poquitos reunimos ya todo el dinero para apoyar a una familia que necesita un dinero y se le va a prestar y lo va a devolver en 2 semanas. Y esa es la hermosa bendición de saber que podemos contar con nuestros hermanos en medio de cualquier contingencia. Y eso lo produce el Señor, porque la realidad es que todos tenemos necesidades, pero qué bueno que hemos aprendido que Dios provee para también ser bendición a otros. Y por eso en esta hora queremos darle gracias al Señor, porque al Señor ha provisto. Ayer cuando repartíamos alimentos aquí en el templo, todos los sábados se reparten alimentos, y ayer estábamos ahí con el equipo que trabaja en de hecho también estaba el equipo ayer de embellecimiento de las... Si usted viene los domingos y ve que está todo chapeadito y cortadito. Yo ayer estaba hablando creo que fue con el pastor Joel Borges, y él me decía, no, pastor, si usted contrata una compañía para cortar el césped de estas instalaciones, no va a bajar, va a estar entre $1,000 y $2,000 cortar la hierba de toda esta instalación. $1,000 o $2,000. Y estos hermanos nuestros, este equipo que viene cada 15 días, ni le damos ni agua. No, eso es un chiste, ¿no? Pero es una bendición ver cómo cada quien, según lo que sabe hacer, según la habilidad que tiene, según el don que ha recibido del Señor, pues lo pone al servicio del reino. Y eso nos da gozo, porque la gloria se la lleva el Señor. Si fuera por nosotros, no. Preferiríamos descansar, preferiríamos irnos de fiesta, irnos de paseo, invertir el dinero en otras cosas, pero no. Cuando al final del tiempo miramos, decimos, wow, Señor, has sido tú el que has guiado a cada hermano, a cada familia y a la iglesia en esta dirección. Y quiero hoy tener en oración, hemos estado orando toda la semana. Si usted no ha estado al tanto, bueno, porque en el grupo de WhatsApp se ponen los motivos de oración que se tratan cada semana. Y esta semana pusimos el nombre de un pastor por el que quiero que oremos hoy. Él está muy delicado de salud. Un hombre joven, un hombre, yo no calculo que tenga más de 45 años. Creo que está por allí. No creo que llegue a los... 45 años. Tiene 3 niños. Tiene 2 niños, es decir, una niña y un niño pequeños, por eso digo que no puede ser muy mayor. Y su esposa está embarazada de 7 meses. Él se llama Joseph Urban.
muchos, digo muchos no, pero muchos de nosotros hemos sido edificados con sus sermones, con sus mensajes. Por muchos años, siendo un hombre tan joven, ha estado predicando el Evangelio desde México. Él es norteamericano, pero por muchos años ha vivido en México, predicando el Evangelio, organizando iglesias con su esposa y su pequeña familia. Y está en estos momentos aquí en Michigan en un tratamiento porque su vida ha estado en peligro. Él tiene un virus, creo que le llaman Lyme se llama ese virus. Es una enfermedad. Literalmente él ha estado casi que postrado en su cama. Su cuerpo puede, por supuesto, ir empeorando, él puede hasta morir, etcétera. Hay tratamientos, pero y su esposa, de hecho yo compartí esta semana también en el grupo, en alguno de los grupos de la iglesia, compartí la petición de oración por parte de su esposa. De hecho ella pedía que oráramos por ella. Y yo pensaba en las mujeres de esta iglesia. Piensa por un momento, tu esposo en una cama que no puede moverse. Tú con 7 meses de embarazo. Tu niña, creo que es el niño, porque ella tiene un niño mayor y una niña menor, creo. Uno de los dos, con un soplo en el corazón acabado de descubrirse. El otro, que hace alergia a las picaduras, que se puede hasta morir por una picadura de cualquier insecto. Tienes que darle clases a tus niños porque ella no manda a los niños a la escuela. Ella le da clases a sus niños en la casa desde que nacieron. Homeschooling. Responder los emails, las llamadas, hacer los pagos, llevar a su esposo a las citas médicas, ir ella a sus citas médicas, llevar a los niños a las citas médicas. Y en lo que leí no vi una queja. No vi una queja. Simplemente el Señor sabe lo que está haciendo conmigo y con nosotros. Pero ella pedía, oren por mí, para que Dios me dé fuerzas y poder cuidar de mi esposo y de mi familia. Ellos están, repito, en un tratamiento en Michigan que puede llevarles semanas, meses, pero la confianza de ellos está puesta en el Señor, a quien vamos en esta hora a invocar. Te invito a orar juntos. Amado Señor, es un privilegio el que nos concedes de reunidos en este lugar invocar tu nombre para rogarte por nuestro hermano Joseph, hijo tuyo, siervo tuyo. Su vida siempre ha estado en tus manos, siempre, al igual que la nuestra. Solo que en momentos como estos es que nos detenemos y pensamos cuán frágiles somos. Y de manera especial, Señor, y tú sabes que hemos clamado a ti y tú puedes levantarle. Su esposa decía en el escrito que compartía, Señor, tú puedes resucitar a mi esposo. Ella lo ve casi que muerto y ella está consciente de que tú puedes resucitarle, darle más vida sobre esta tierra. Para ti no hay nada imposible. Tú eres el único Dios que resucita a los muertos y sana a los enfermos. Pero eres el único Dios también que gobierna y decide qué es lo mejor, porque eres el soberano y justo Dios. Qué bueno que de igual manera eres misericordioso, clemente, bondadoso. Y ante ti, Señor, nos postramos en esta hora sin exigencias, sin quejas, solo con la esperanza, oh Dios, de que tú muestres tu gracia y tu misericordia una vez más sobre tu siervo, nuestro hermano
Joseph Urban, Señor. De igual manera, Padre, nos unimos para pedirte por su esposa, esta hermana nuestra que pide, Señor, que la apoyemos intercediendo por ella y por sus hijos. Gracias te damos, Padre, porque sabemos con plena certeza de que tú cuidas de ellos, de que tú guardas de ellos, de que tú has provisto para ellos y de que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, oh Dios, se llevará a cabo en la vida de esta amada familia. Y ellos te van a honrar y ellos exaltarán tu nombre en la enfermedad y en la sanidad, en la vida y en la muerte, en la abundancia y en la escasez. Porque tú, Señor, has hecho una obra preciosa en medio de ellos. Gracias, Padre, por esa confianza que podemos tener en ti y descansar en lo que tú has prometido. Que de igual manera, Señor, lleves a cada miembro de nuestra iglesia, a cada familia de nuestra congregación a esa madurez que solo puedes producir tú, Señor, por medio de tu palabra, por medio de la obra de tu Espíritu en cada familia, en cada creyente, Señor. Para en cualquier circunstancia que nos toque vivir, podamos decir a otros: creo en Dios, confío en mi Dios, descanso en Él. Decida Él hacer lo que quiera conmigo y con los míos, yo voy a confiar en Él. En ti confiamos, Padre, en el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Confiar, descansar en nuestro Dios, en el Dios que nos advierte, en el Dios que nos advierte como un Padre que es, nos advierte una y otra vez. En sus manos usted tiene el boletín. Hemos iniciado el domingo pasado una serie de sermones titulado así: las advertencias de Dios. Y aunque se parecen los boletines, el de la semana pasada y el de esta semana, hay un detalle en el boletín de hoy que tiene que ver con los padres y con los hijos. Hay muchos muchachos asistiendo a nuestros servicios y le hemos dado tareas a los padres para que lean juntos en casa historias y eventos del Antiguo Testamento que van a ser tratados en esta serie de sermones. No voy a leerlo, pero ahí al final de su boletín, si lo tiene en la mano, va a ver la lista de el texto que estaremos viendo en la carta a los Corintios, que es el texto que hemos tomado como base, y los pasajes paralelos o los pasajes que respaldan esta presentación del apóstol Pablo. Así que ahí ya les dejo esa tarea para que puedan trabajar en el hogar y explicarle a sus hijos estas preciosas verdades que encontramos en la palabra de nuestro Dios. El domingo pasado hicimos como una pequeña presentación y hoy vamos a estar trabajando con la introducción. Ahí usted tiene en su boletín esta introducción que será muy bueno compartir porque nos va a guiar en este tiempo en que hemos de profundizar en la palabra del Señor. No voy a volver a leer el pasaje que leíamos la semana pasada. Está allí en esta primera carta
de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos desde el 1 hasta el 13. Si usted tiene su Biblia allí, y hoy estaremos usando, si podemos, la pantalla, pero es bueno que usted tenga su Biblia lista por si la pantalla falla, pueda encontrar los textos en su Biblia. Queremos un poco que ubicarnos en este texto que tenemos delante. Si hay algo que nos va a librar de errores y de interpretar de manera incorrecta la palabra de Dios, es mirar todo el contexto donde está el pasaje que vamos a estudiar. Y en esta introducción queremos recordar que en esta carta, en el capítulo 8, y usted puede ahora mover allí sus páginas hacia el capítulo 8. En el capítulo 8 no vamos a leerlo, pero es bueno que usted sepa qué Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto. En este capítulo 8, Pablo está exponiéndole a aquellos hermanos un principio que también es muy válido para nosotros hoy. Pablo le está diciendo a aquellos creyentes que aunque como cristianos somos libres para hacer todo aquello que las Escrituras no prohíben. Usted sabe que hay muchas cosas que las Escrituras no prohíben. Por ejemplo, una vez alguien me dijo: pastor, yo fumo porque la Biblia dice, en la Biblia usted no va a encontrar que dice no fume. Por cierto, hubo un hermano de esos hermanos que son muy avispados, me dijo: mire, pastor, aquí en esta Biblia mía, claro, eso depende de la edición de la Biblia y el tipo encontró que donde se unen 2 páginas decía no fume. Porque el no era de una palabra de acá y el fume era la palabra. Entonces dijo: mire, pastor, para los que se burlan de la Biblia, aquí dice no fume. Claro, era un invento, ¿no? Porque realmente la Biblia no dice no fume. Y así te vas a encontrar que la Biblia hay muchas cosas que no dice así a las claras, no lo haga. Exacto. Pero Pablo está aquí enseñándole a aquella iglesia y a nosotros también hoy, y ojo con esto, porque a veces esto yo lo escucho cada rato entre los creyentes. No, pero si la Biblia no dice que... Pablo está enseñando, inspirado por el Espíritu Santo, que aunque hay cosas que las Escrituras no las prohíben claramente, y no lo dan como algo erróneo, si amamos como Dios nos llama a amar, limitaremos nuestra libertad, nuestras libertades serán limitadas por amor a mis hermanos creyentes más débiles. Por ejemplo, a cada rato... Y claro, ese es un estudio o un tema para tratar un día con la iglesia, pero hay muchos cristianos hoy día que dicen: no, pastor, no es pecado tomarse una cerveza. Y si es Corona, menos todavía. El problema está que cuando tú te tomas una cerveza, y de hecho lo hiciste delante de un hermano tuyo que salió del alcoholismo, y que es débil ante esa situación, tú eres un irresponsable. Eso por citarte un ejemplo. Repito, eso es un tema para después quizás enseñar a la iglesia al respecto. Pero de eso Pablo está hablando en este capítulo 8. En el capítulo 9, y estamos ubicándonos en el contexto de esta carta, Pablo ilustra, de hecho, esta limitación en su propia vida y ministerio. Pablo muchas veces, y todo cristiano lo ha tenido que hacer en algún momento. Usted ha tenido que limitarse en decir, en hacer muchas cosas por amor a su hermano más débil.
Y en este capítulo 9, Pablo ahora ilustra esta situación en su propia vida, en su propio ministerio. Incluso con el fin de evitar, darle razones para que aquellos hermanos de Corinto pensaran que él estaba predicando, que él era pastor o que él era apóstol por dinero. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Saben lo que hizo Pablo? Pablo tenía toda la libertad para recibir un salario de aquella gente. ¿Pero qué hizo Pablo? Dijo, no quiero que me den nada. No quiero que me den nada. También incluso Pablo, para poner en práctica este principio, y piense usted en su vida cómo esto se debe ver, para poner en práctica este principio en su propia vida, él modificó y adaptó la manera de vivir en todas las formas posibles en que la Biblia así lo requería. ¿Para qué? Para dar un testimonio más eficaz, más efectivo en medio de aquellos donde el Señor le había puesto. Incluso en la segunda parte del capítulo 8 y el capítulo 9, estamos aquí dando este contexto, Pablo ilustra cómo usar nuestras libertades sin afectar a otros, o cómo usando nuestras libertades podemos afectar a otros más débiles. El capítulo 10, que es en el cual estamos, ilustra, nos muestra cómo nuestro uso de la libertad ya no solo puede afectar a nuestro hermano, sino puede afectar nuestra propia vida. Y hermanos, en esto hay que ser cuidadosos y responsables. Si Dios es el que salva a nuestros hijos, sí. Y salva a los demás que están a nuestro alrededor, sí. Pero nuestros hijos nos están viendo vivir a nosotros. Y hay cosas que tú y yo pudiéramos permitirnos hacer que no nos van a afectar, supuestamente, que no nos van a causar daño en nuestro andar con el Señor, supuestamente, pero afecta a nuestros hijos. Y pasan los años y entonces te preguntas, como aquel hermano en Cuba que ya murió, el pastor Joel lo conoció, Orestes, pero Pérez, ¿verdad? Oreste Pérez. Campesino de 7 pies. Era como 6 o 7 pies, Joel. Sí, porque yo para mirarlo tenía que decirle, hermano Oreste. De 200 o 300 libras. Un hombre, no porque fuera grueso, es que era tan grande. Y un hombre agarraba el arado y agarraba aquella cosa como si fuera la guitarra, ¿no? Así. Un hombre que había aprendido de las Escrituras de una manera extraordinaria. Maestro de escuela dominical por muchos años, predicador del Evangelio. Sin embargo, yo conocí a la familia de Oreste. Las Jimaguas, tenía 2 hijas, viven ellas todavía. Él murió y su esposa también murió, pero sus hijas viven, las twin, como dirían acá. Y el hijo, tenía un hijo mayor. Todos, por lo menos mientras yo estuve allá, todos lejos de Dios, todos. Y la pregunta era, un hombre tan piadoso, un hombre tan esto, y él, ¿saben lo que decía este hombre? Que yo me quedaba a pensar a cada rato. Él decía, ¿qué habré hecho o qué habré dejado de hacer allá en La Bajada? La Bajada era aquel lugar del campo donde le nacieron sus hijos y los crió. Hablando de aquellos primeros años, óyelo bien, de los primeros años de vida de sus hijos. Porque él había entendido al cabo de los años de que esa etapa primera de la vida de nuestros hijos es fundamental. Si no pones límites fuertes en esa primera etapa de la vida, después te va a costar mucho trabajo tratar de hecho, ellos nacen ya con la tendencia al mal. Ellos nacen con esa inclinación a hacer lo malo. Y cada día estoy más seguro de eso.
Porque si lo vi en mis hijos cuando eran pequeños, ahora lo veo mucho mejor en mi nieta. Uno se ríe y dice, wow, qué linda la nieta. Sí, pero wow, cada rato pone una cara que uno dice, me da tiemblo por la cara que pone. Y las cosas, todavía no sabe hablar y cosas que insinúa, yo digo, ay, mi madre. Lo que le espera a la madre con esa muchachita que apenas tiene, no llega ni a los 2 años. Por eso hay un trabajo en el hogar. Y aquí el apóstol, mis amados hermanos, está haciendo un llamado a la iglesia, a cada creyente, en cuanto a que esa libertad que podemos tener puede afectar nuestra vida y la vida de los nuestros. Incluso, hermano, en estos versículos que escogimos desde el 1 hasta el 13 de este capítulo 10, el apóstol Pablo nos va a estar mostrando cómo el mal uso de esas libertades puede incluso descalificarnos de un servicio eficaz para Cristo. Miren que una de las maneras seguras de caer en la tentación y el pecado es tener exceso de confianza. Por eso sí se ha titulado esta serie, Las advertencias de Dios, el peligro del exceso de confianza. Yo estoy bien, mi familia está bien, nos va bien. Incluso muchas familias cristianas hoy día miden la bendición en su hogar por la cuenta bancaria, por el trabajo que tienen, por las cosas materiales, por los títulos. Dígole, wow, no han entendido el peligro en que están. Se han estado acomodando, como pasó con los del Titanic. Aunque hay algunos mal pensados, hay algunos mal pensados que dicen, y yo no lo dudo, que el Titanic no se hundió, lo hundieron. Y no lo dudo. En este mundo en el cual yo vivo, ya yo no dudo de que al Titanic lo hundieron, yo no dudo de que a las Torres Gemelas el mismo país las derrumbó, para que usted lo sepa. Es decir, vivimos en un mundo en el que usted no sabe cómo los hombres y los que gobiernan manipulan las cosas y te hacen creer una historia. Se lo digo porque yo vengo de un país donde me hicieron muchas historias. Y cuando vine al lado de acá, wow, descubrí la verdad de las historias. Y así pasa. Todo depende de quién cuenta la historia. Y tristemente hay muchos cristianos hoy día que se han puesto a evaluar sus vidas y a chequearlas con las medidas o con los elementos equivocados y se han confiado. Muchos de los creyentes de aquella iglesia en Corinto, mis amados hermanos, ellos pensaban, incluso quizás hasta le habían dicho a Pablo, porque ellos le habían escrito a Pablo. Uno conoce la carta de Pablo a los Corintios, pero ellos le escribieron a Pablo. ¿Cómo lo sé? Bueno, miren, hay un versículo que nos dice allí en la primera carta, en el capítulo 7, creo que tenemos ese versículo por allí. En el versículo 1, capítulo 7, versículo 1, miren lo que Pablo le dice. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, ¿qué está diciendo Pablo? Que ellos le habían escrito y él estaba ahora contestando a esas preguntas. Y Pablo percibió en aquella carta que le enviaron los hermanos de Corinto, él percibió que ellos se sentían perfectamente seguros en su vida cristiana. En otras palabras, Pablo percibió que ellos pensaban que habían triunfado ya. Cuando uno lleva años pastoreando, pues yo recuerdo hermanos que venían y cada vez que hablaba con ellos siempre era en victoria. Y yo no les decía nada, pero yo decía para adentro de mí, deja que pasen unos añitos, a ver qué vas a decirme.
Porque no siempre vas a estar en victoria. No siempre van a estar saliendo las cosas como tú quieres. De hecho, muchos hasta se decepcionaban porque les habían enseñado que todo iba bien, que no iba a haber problemas. Aún incluso a la hora de hablarles del Evangelio y presentarles a Cristo y presentarles la salvación, le dábamos a la gente falsas expectativas. Ven a Cristo, eso muchas veces lo dijimos, ven a Cristo y no vas a tener más problemas. Y los que de veras hemos venido a Cristo y seguimos a Cristo cada día, sabemos que cuando venimos a Cristo los problemas se multiplican. Si el árbol verde, fue sacudido, ¿qué no será con el árbol seco? Dice él, el árbol seco. Por eso Pablo toma en serio esta situación de la iglesia en Corinto, que puede ser nuestra situación también en estos tiempos, amados hermanos. Y Pablo entonces, incluso usando ese tono sarcástico, ¿saben lo que es un tono sarcástico? Tono sarcástico cuando usted dice algo, pero con un poco de, como diciendo, yo te voy a decir cómo son las cosas en verdad. Y miren este fragmento de la carta, allí en el capítulo 4, Pablo le dice a aquella iglesia en el versículo 8, y usted puede seguirlo ahí en su Biblia. Dice, ustedes piensan, oigan las palabras de Pablo a aquella iglesia, ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, creen que ya son ricos, hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Verso 9, allí en el capítulo 4, dice, a veces pienso que a nosotros, y Pablo ahora habla de él como apóstol, dice, a veces pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Verso 10. Nuestra entrega a Cristo, sigue Pablo hablando como apóstol, nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. Óigalo bien. Y esta es la realidad que muchas veces, o con la cual tenemos que enfrentarnos. Usted se encuentra al creyente que quiere vivir tomando en serio cada planteamiento del Señor, cada palabra del Señor. Hoy Isaac nos recordaba esa realidad de vivir en obediencia a esa palabra. Y te encuentras a aquellos que ¿qué te dicen? Como pasa aquí. Dice Pablo, nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. De hecho, aún cristianos nos dicen, oye, tú tomas las cosas muy a pecho. ¿Qué es eso de estar aquí, de estar allá? Estás muy comprometido con esa iglesia. Nunca te han dicho un familiar tuyo que te ha visto dar una ofrenda, dar un diezmo. ¿Pero qué tú haces dándole a esa gente? ¿Qué tú haces el domingo ahí perdiendo el tiempo? ¿Qué tú haces en este retiro? ¿Qué tú haces en esta conferencia? Estás perdiendo el tiempo. ¿Qué tú haces apoyando a un misionero en tal lugar? ¿Qué tú haces? Eso de estar tiempo leyendo la Biblia, tiempo en una reunión de oración con otras mujeres, eso de vestirte diferente a las mujeres de esta época, tú tomas la cosa muy a pecho. Eso de que tú no dejas a tus hijos ir aquí ni ir allá, estás atrasada. Me imagino que te lo tienen que ver. Si te has propuesto agradar a tu Señor y vivir como Él quiere, tienes que haberte encontrado con alguna situación como esta. Y Pablo está diciendo, nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman
A nosotros nos ridiculizan. Verso 11, incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. Pablo no está diciendo mentiras. Pablo está hablando de realidades. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Versículo 12. Chicos, no sé, no encuentro mucha coincidencia de este apóstol con los apóstoles de ahora. No se me parecen en nada, en nada. Dice en el versículo 12, nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Recuerden, Pablo construía tiendas. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Verso 13, respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. Y en el versículo 14 Pablo le dice a aquellos hermanos, no les escribo estas cosas. Imagínate, los ha estado dando duro. Dice, no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles. Y aquí está la palabra que quiero recordar hoy. Para advertirles como mis amados hijos. Pablo amaba a aquella gente. Por eso les decía estas cosas. Incluso en este caso, de alguna manera, con cierto sarcasmo, pero aún así les está diciendo la verdad que ellos necesitaban escuchar. Amados, es importante que entendamos que aquella iglesia, como nosotros también, era una iglesia donde hay salvos. Aquí estamos un grupo de personas salvas. No todos los que estamos aquí somos salvos, pero un grupo de los que estamos aquí somos salvos. Estaban ellos bautizados, estaban bien instruidos, no carecían de ningún don. Oigan bien, aquella era una iglesia privilegiada, los dones espirituales allí abundaban y eran al parecer maduros. ¿Por qué digo al parecer? Porque incluso hay un momento, yo creo que es a los corintios que Pablo tiene que decirle, creo que Isaac lo usaba hoy, no les di a ustedes comer vianda, no les di a comer sólido porque ustedes tienen un estomaguito todavía muy flojito. En otras palabras, pensaron aquellos hermanos, y hermanos, aquí es donde está el peligro, pensaron que eran bastante fuertes. Cuando vi un hermano, y cuando las mujeres de la iglesia o los hombres de la iglesia o alguien, o en el hogar, alguien de la familia te invita a orar o a leer la Biblia y tú dices, no, es que ya yo estoy bien, yo no necesito eso. Bueno, no lo dices con esas palabras, pero cuando dices no voy o no voy a estar, estás como diciendo que ya tú te las sabes todas, que ya tú estás completo, que ya tú no necesitas más. Y como Isaac nos decía hoy en la mañana, entonces ¿para qué comes otra vez si ya comiste ayer? ¿Sí? En cuestiones de la vida diaria sí te das cuenta que tienes que desayunar, que almorzar, que comer. Incluso hay gente que no puede vivir sin los snacks. Porque esa yo la aprendí aquí en Cuba, aquí en Estados Unidos. En Cuba no había snack. En Cuba era salta del desayuno a la cena y date por bien servido. Pero aquí no, aquí es desayuno, snack, lunch, snack, dinner, snack. Y ponle, hasta de madrugada si tú te ponen un snack también. Eso lo entendemos perfectamente. ¿Y por qué no en el campo espiritual? No, pero si ya yo leí la Biblia, si ya yo fui el domingo al culto, hasta el próximo domingo, wow. Y sabemos lo que puede pasar. Ellos pensaron, como muchas veces nosotros pensamos, hermanos, que eran bastante fuertes como para asociarse libremente con los paganos en sus ceremonias y actividades sociales, y que eso no les afectaría ni moral ni espiritualmente, siempre y cuando, ¿verdad?, ellos participaran en situaciones de abierta
Y aunque esos enemigos o esos impíos participaran en fiestas y actividades de clara idolatría e inmoralidad, y ahí está el peligro. No, yo fui a tal lugar, pero imagínate que, y yo vi tal cosa, y ¿sabes qué? Tú puedes supuestamente ser maduro, pero si tus hijos ven esas cosas y están constantemente expuestos a ellas, el día de mañana para ellos eso va a ser lo más natural. Y si te reúnes con gente que miente, no te asustes de que mañana tus hijos se acostumbren a mentir. Y si te reúnes con gente que, porque a veces pensamos que idolatría es solo postrarse delante de un muñeco. No, no, no. Tus hijos se van a acostumbrar y van a ver como normal lo que otros a los cuales tú los expones practican. Y aquí estaba el peligro del cual Pablo advertía a aquella iglesia y a nosotros hoy también, mis amados hermanos. Dios está usando al apóstol para que les diga que ellos estaban engañando a sí mismos. Miren, abusar de la libertad no solo, hermanos, dañaba a los creyentes débiles cuya conciencia era ofendida, sino que también ese abuso de libertad, hermanos, ponía en peligro la vida espiritual de los mismos hermanos, de los mismos creyentes. No se puede vivir por mucho tiempo al borde allí, al borde del precipicio extremo de la libertad sin caer en la tentación y luego en el pecado. Por eso el cristiano maduro, el cristiano amoroso, no busca usar su libertad hasta el extremo, no. Para ver cuánto se puede acercar al mal sin recibir daño alguno, no. No piense que puede jugar. En Cuba decían, no pienses que puedes jugar con el fuego y salir sin una quemadura. Cuando un cristiano, amados hermanos, llega a tener tanta confianza en su propia fortaleza que piensa que puede con todo, tiene exceso de confianza y está en grave peligro de caer. Esto no lo tengo aquí en el sermón, pero si yo le preguntara a algún muchacho, a alguna familia, un ejemplo del Antiguo Testamento de un juez que se confió. Un juez que era fuerte, tenía el pelo largo y se confió. ¿Quién? A ver, padres, ayuden a los muchachos. ¿Quién? Sansón. Bueno, más o menos lo mismo. Sansón y Sansón son parecidos. Sí. Un hombre que en momentos de su vida estuvo poseído literalmente por el Espíritu de Dios. Recuerden que en esa época del Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre una persona, la usaba y ustedes conocen la historia de Sansón. Sansón, los filisteos. Bueno, hacía rato que él estaba confiado. No ese día, hacía rato que él estaba confiado. Y a cada rato hacía lo que a él le parecía. Y aún así Dios lo usaba. Pero hasta un día que se paró en el precipicio de la autoconfianza y se enamoró de aquella filistea, Dalila. Por favor, no le ponga Dalila a su hija, por favor. Sí, porque tú te imaginas, hermanos, que le ponen, ay, qué lindo ese nombre, Dalila. Y otra, yo tengo gente que le han puesto hasta Jezabel. ¿Tú te imaginas? Jezabel, qué nombre más lindo. Por favor, lea la Biblia, aunque sea, ¿no? Y allí se enamoró de Dalila. Y aunque aquello sirvió para que él diezmara de alguna manera a los filisteos, pero se fue confiando y se fue entregando y se fue. Y hubo momentos en que llegó a pensar, haré como las veces anteriores,
Cuando vengan yo, y yo. Él no, en la fórmula de él no estaba, y Dios me va a ayudar. Porque si hay algo que le pasó a Sansón es que Dios se apartó de él. Dios se apartó de él. Es lo que está hablando aquí, Y ojo con esto. Yo creo que me voy a encontrar con Sansón en la eternidad. Porque Sansón fue salvo por gracia. Y fue un instrumento de Dios. Pero pagó las consecuencias de este pecado, de la autoconfianza. Yo estoy bien, yo soy fuerte. Yo sé lo que tengo que hacer cuando vengan los filisteos. Y ustedes saben el resto de la historia. Por eso Pablo aquí en este capítulo 10, en el versículo 12, le recuerda a aquella iglesia y a nosotros hoy: así que el que piensa estar firme. Y ese texto está allí en tu boletín. Yo lo puse el domingo pasado y lo puse hoy y lo voy a volver a poner, porque ese es un texto que hay que ponerlo hasta en la cabecera de la cama, en el espejo del baño, en el refrigerador. Ese es un texto que hay que ponerlo porque pensamos que estamos bien, que nosotros podemos en nuestras fuerzas. Así que el que piensa estar firme, dice Pablo, mire que no caiga. Y óiganlo bien, para que no interpretemos mal este texto. El peligro del que está hablando Pablo aquí, hermanos, no es que vamos a caer de la salvación. No es que vamos a caer de la salvación, sino el peligro del cual Pablo nos está alertando y advirtiendo es caer de la santidad, que se puede traducir como la utilidad en el reino de Dios. Y es un grave peligro y el Señor no lo tolera. Por eso Pablo va a tomar aquí en esta carta, va a tomar como ejemplo al pueblo de Israel. Pablo va a usar a ese antiguo Israel, del cual ellos conocían las historias. Por eso les puse ahí las historias para que las lean con sus hijos. Y ese antiguo Israel va a servirle a Pablo como una ilustración para aleccionar y usar de alguna manera estos ejemplos y alertar a la iglesia de Corinto en cuanto a vivir con ese exceso de confianza. Y allí están, hay tres que son los aspectos principales que ustedes tienen en el boletín, sobre los cuales vamos a estar trabajando. Del versículo 1 al versículo 4 vamos a estar viendo lo que se ha nombrado como los valores de la libertad. Yo le he llamado también los valores de la salvación. De hecho, esto encaja perfectamente con el tema que estamos tratando en los servicios de oración los miércoles, la liberación, la verdadera libertad que tiene el creyente. Así que del versículo 1 al 4, que estaremos viéndolo próximamente, vemos los valores de esa salvación. Del versículo 5 al 10, el abuso de esa libertad o de esa. Por eso algunos por ahí critican ese concepto teológico y bíblico de la seguridad de salvación. Salvo, sí, yo soy salvo y siempre salvo. Yo no voy a perder mi salvación. Y hay muchos que lo critican, ¿por qué? Porque dicen, no, pero si tú predicas eso de que salvo siempre salvo, entonces la gente van a ¿qué? A abusar de esa gracia o de esa libertad. No, al contrario. El que en verdad ha sido salvo no va a jugar, sino como pensaba hoy en el final del sermón, como dice Pablo a los filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No, el verdadero cristiano, el que en verdad ha sido liberado, no abusa de la salvación o de los privilegios que Dios le ha dado. Al contrario,
se ocupa de esa salvación, de esa liberación que ha obrado Dios en su vida con temor y con temblor. Y lo tremendo, y dice que Dios se encarga de producir en nosotros, porque lo dice en el mismo texto, tanto el querer como el hacer. Esa es mi garantía. ¿Puedo gritar como Pablo? Sí, puedo gritar como Pablo al final incluso de la carta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, es posible, claro que sí. Y del verso 11 al 13 estaremos viendo la aplicación de esa libertad. Lo primero que vamos a estar, y hoy vamos a hacer la introducción al primero de los puntos que usted tiene allí, los valores de esa libertad, de esa salvación. Los valores de la libertad, de esa salvación. Y dice el versículo 1, porque no quiero, hermanos, estoy allí en 1 Corintios 10, 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿quién era la roca? Y la roca era Cristo. El próximo domingo, y les voy a dar simplemente el avance de estos valores de la libertad. Y quiero dejárselos en su boletín. Usted solamente tiene, creo que, el título y los tres aspectos de estos valores. Creo que ahí aparecen, ¿verdad? Los tres aspectos que vamos a ver de estos tres valores. El primero, ¿cómo dice el primero ahí de ustedes? La liberación, ¿qué? De Egipto. La liberación de Egipto. Y en este primero vamos a estar viendo, porque esto nos identifica a nosotros como cristianos. Óigalo bien, esto es otra muestra más para enseñarnos que somos de ese pueblo de Dios. Ellos fueron liberados de Egipto. Tú pudieras decir hoy día, yo he sido liberado. Bueno, aquellos que han sido liberados de Egipto, en otras palabras, han sido redimidos, han sido comprados, por eso fuimos libertados, porque nos compraron, y estaremos viendo todos esos conceptos a la luz de la Escritura. Y a eso le hemos llamado, aquellos que han sido liberados de Egipto son los que han sido salvados de. ¿De qué fuimos salvados? Y ahí pudiéramos hablar que fuimos comprados por precio. De hecho, el precio fue pagado por la sangre de Cristo. Dice la Escritura, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Recuerden que Juan el Bautista le llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaremos viendo esa conexión de Cristo como el Cordero de Dios con aquel Cordero, porque salieron de Egipto. ¿Y cómo fue que salieron de Egipto? Usted sabe la historia. Y estaremos recordando aquel momento crucial en que Dios les dijo que sacrificaran un cordero. Y todo apuntaba a esa liberación de los creyentes. Así que eso es lo primero que vamos a estar viendo. Aquellos que han sido liberados de Egipto. En otras palabras, salvos de. En segundo lugar veremos, y ustedes tienen allí el segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? El bautismo de Moisés. Y aquí estaremos hablando de aquellos que han sido bautizados, en el caso de ellos, en Moisés. Bueno, pastor, ¿y cómo se ve eso hoy en la iglesia? Bueno, se pudiera hablar mucho de lo que es el bautismo, pero la idea del bautismo aquí es que han sido colocados en. ¿Sabes una cosa? Y ahí vamos a estar mirando lo que ha pasado contigo y conmigo. Y vamos a estar usando el capítulo 1 de Efesios. Lo vamos a hacer con
con detenimiento. Al menos 10 veces usted va a encontrar en el capítulo 1 de Efesios en Cristo, en el amado, en Jesucristo, etcétera, etcétera. 10 veces aparece esa frase. Conocemos el texto tan conocido, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Aquellos que han sido bautizados, y en este caso diríamos, no en Moisés, porque nosotros no fuimos bautizados en Moisés, nosotros hemos sido bautizados en Cristo. Estamos en Cristo. De otra manera, por eso Cristo es fundamental en nuestra relación con Dios. No hay manera, hermanos, en que una persona pueda acercarse a Dios si no es por medio y en Cristo. No hay otra manera. Y a esto le hemos llamado salvados en. Si lo primero era salvados de, ahora es salvados en. Y esto es, si la primera parte es redención y liberación, esta segunda parte es justificación. En Cristo somos justificados. Es de la única manera que a un delincuente, que a un asesino en un juicio lo puedan declarar inocente. Usted váyase a casa, usted ha sido justificado. ¿Cómo? Y por eso Pablo se lo dice a los romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? Cristo está allí enclavado. Así que aquellos que han sido liberados de Egipto, en otras palabras, redimidos, comprados por precio, la sangre del Cordero, han sido salvados de, en otras palabras, redimidos, liberados. Aquellos que han sido bautizados en Moisés, en otras palabras, los que estamos en Cristo. Y esta es la justificación, justificados. Y en tercer lugar, aquellos que han sido sustentados y lo siguen siendo por Cristo y su palabra. El texto o el punto que ustedes tienen allí, el punto C, dice que el sustento espiritual. Y vamos a estar el próximo domingo profundizando en algo que leyendo esta historia preciosa, por eso le digo, lea estas historias, estos eventos con sus hijos, hermanos. Usted sabe muy bien que cuando el pueblo entró al desierto, el pueblo, Dios había previsto darles ¿qué? De comer. Y hubo dos cosas que Dios garantizó al pueblo. ¿Qué fueron las dos cosas que Dios garantizó? A ver. No había McDonald's en el desierto. Pero Él les garantizó dos cosas. ¿Cuáles? Bueno, en Cuba dirían pan y agua. Dios garantizó pan y agua. ¿Sí? Porque después que usted come tiene que tragarse algo, no tiene que tomar líquido. Así que pan y agua, lo elemental. Oiga bien, y no era cualquier pan. Pan del cielo, literalmente. Para una nación completa. Y no fue ni por un día ni por dos, por 40 años. Así que Dios dijo, les voy a dar pan del bueno, el mejor que existe. No hay panadero que pueda hacer esto que yo hago. No hay fórmula que logre lo que diríamos ese pan integral que iba a darle todos los nutrientes a aquella gente. Dios diseñó ese pan y agua. Lo interesante es que el agua, ¿de dónde venía? Ustedes saben, de la roca. Y ustedes saben, y aquella roca estaba donde había sed, ahí estaba la roca. Y si no estaba la roca, Dios había provisto el lugar donde ellos podrían beber y saciar su sed, el pan y el agua. Y saben una cosa, para el pueblo de Dios hoy también, Dios ha provisto el pan de su palabra y el agua de su palabra. El problema está que a cada rato nos comportamos como aquel pueblo. Hoy los muchachos de Joel me recordaron las codornices. Ellos se comieron unos huevitos de codornices hoy por la mañana. Y entonces nos ponemos a quejarnos.
Y pasa en las iglesias. Yo lo digo porque nos pasa. Ay, pastor, pero no podemos meter unas codornices aquí para mejorar el menú. Yo le digo, ¿quieren codornices? Van a tener codornices. Dice que iban a comer codornices hasta que. ¿No has leído ese pasaje? Lee esa historia con tus hijos, léelo, porque a ellos les hace falta leer eso. Y se van a comer codornices hasta que le salgan por los ojos. Y aún así, con el abastecimiento que Dios hizo, siguió la codicia en medio, porque la codicia no solo fue con el pan. ¿Ustedes recuerdan? Hay que guardar más pan, y se les echaba a perder el pan. Pero con la codornices hicieron lo mismo. Y, no, hay que guardar codornices para un mes, porque así somos, para un mes. ¿Dudando de quién? Estamos dudando de aquel que ha prometido proveer. Y dice que Dios se enojó y mató, óyelo bien, léete la historia, mató a todos los codiciosos. Porque la codicia le está diciendo que es idolatría. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole a Dios, tú no eres suficiente, no creo en lo que tú has dicho. Yo no creo que tú me vas a satisfacer con esta palabra, no creo que me vas a satisfacer con ese pan y esa agua que tú has dicho que sacia toda hambre y sacia toda sed. Siglos después vino el pan de vida y el agua de vida. Pero no era otra cosa que lo que había sido anunciado ahí en el desierto. Y hoy tú y yo tenemos al pan de vida, tenemos al agua de vida y a cada rato seguimos y lo vemos. ¿Cuántos que se dicen cristianos no quieren oír la palabra de Dios porque no, yo quiero, y se van a tomar agua sucia? Está el agua limpia y ellos buscan agua sucia. No, a mí no me gusta el agua pura. Así le dicen en México. Eso lo aprendí con los mexicanos. Allá tú pides agua y te dicen, ¿de qué la quieres? ¿De limón? ¿De piña? Porque allá el jugo, que en mi país le decían jugo, acá es agua de piña, agua de mango, agua de horchata. Ayer me llama, a la michoacana completa me la mencionó ahí. No, agua pura es la que Dios nos ofrece. No hace falta saborizantes. Y a todo el mundo aquí nos gustan los saborizantes, porque aquí todos, imagínense, si yo pongo a Isaac a vivir con agua pura nada más y le prohíbo la Coca-Cola, se me muere el hombre. Porque así somos. Y yo mismo digo, esta semana voy a tomar solo agua, pero a cada rato me viene a la mente, oye, pero aquel traguito que tú sientes que te... Aunque después te mata, ¿no? Porque así, y eso es lo que hace, óiganlo bien, eso es lo que hacen las codornices. Las codornices yo las asocio con la carne. La carne. Dios nos dio su pan y su agua, que es lo que alimenta realmente el espíritu. Y él lo decía, no satisfagáis los deseos de la carne, anden en el espíritu. En otras palabras, coman del pan que yo he provisto, beban del agua. Esa es el agua de la cual no vas a tener sed jamás. Fue lo que Cristo le dijo a la samaritana. Pero se nos olvida. Y a cada rato queremos beber aquí, beber allá, porque eso sí no te satisface, hermano. Tú lo sabes muy bien. ¿Cuántas veces hemos probado tomando otras aguas, comiendo otras carnes? Y nos damos cuenta que lo único que puede llenar en verdad nuestro corazón, nuestra vida, es la palabra de Dios, que se convierte en pan y en agua viva. Y esa es la advertencia que Dios sigue haciendo a su iglesia hoy. Por supuesto, esa advertencia va en contra incluso de muchas costumbres de las iglesias hoy. Va en contra de muchas de nuestras costumbres. Incluso en nuestros hogares, ¿cuánta batalla tenemos en nuestros hogares? Piensen, padres, por un momento. Es posible que ya Dios te ha ayudado a enseñar a tus hijos, pero piensa por un momento cuántas veces en esta semana tus hijos te dijeron, papá, ¿cuánto deseamos que nos leas las escrituras y nos hables de Dios?
¿Y cuántas veces te dicen, dame el control del televisor? Tú sabes que es una batalla que tienes en el hogar, eso es con tus hijos, aún con tu esposa o con tu esposo, porque a veces la esposa es la que quiere y el esposo no quiere. Es una batalla, una lucha. Y pensamos que eso nos va a traer, sí, va a traer consecuencias a largo plazo. Isaac nos hablaba hoy de que una de las consecuencias es vidas débiles, inmaduras, raquíticas. Pero tenemos que confiar como confió Daniel. Daniel le dijo al jefe de los eunucos, aquellos allí que estaban al frente de ellos, le dijo, ¿puedes hacer una pruebita con nosotros? Con mis 3 compañeros. Quiero decirte que era un grupo como de 70, algunos dicen que eran como 70 jóvenes. Y solo 4. Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Solo esos 4 decidieron probar. Probar no, ellos estaban confiados, pero ¿por qué no nos das, en otras palabras, pan y agua? ¿Por qué no nos das pan y agua en estos 10 días? ¿Por qué no nos das lo que Dios siempre nos ha dado? Y mira, no nos contaminemos con la comida del rey, que los sabores que debía haber allí en Egipto, en Babilonia, era las mejores cocinas. Y sabes una cosa, ese alimento tiene un resultado. Lo sabemos en la vida práctica. Están alarmados en este país y en México. Los otros días yo escuchaba, en México están alarmados con la comida chatarra. Una cantidad de niños y jóvenes diabéticos, enfermos con una cantidad de cosas, producto de ¿qué? De la comida que comen, basura, todo es basura. Porque si tú dejas a los niños y a los jóvenes que coman lo que quieran, ¿qué van a comer? Basura. Ningún niño te dice, como me gusta la sopa de brócoli. Ese niño hay que llevarlo a la academia de ciencia porque vaya. En el campo espiritual del alma es igual, hermanos. ¿Y se van a ver los resultados? Claro que se van a ver. Pablo se lo dice a Timoteo, Pablo le dice, y se verá tu aprovechamiento. Se va a ver que la comida te aprovechó, como le aprovechó a Daniel. Se vio 10 veces superiores a los otros, 10 veces. Físicamente, mentalmente, espiritualmente, 10 veces superiores. Una vez por día. Para la gloria de Dios, porque Dios, hermanos, le ha dado a su pueblo, a ti y a mí, nos ha dado el alimento que necesitamos. Usemos ese alimento, comámoslo. Enseñemos a nuestros hijos, aunque ellos no son salvos, enseñémosles. A mi nieta le han enseñado a comer. Mi hija le ha enseñado a comer de todo. Y ella come. Ningún niño nace aprendiendo a comer nada. No, esto y aquello. Y lo prueba y bueno, y se lo va tragando y va haciendo, como en Cuba decíamos, va haciendo estómago, ¿no? Va creando sus gustos. ¿Sabes qué? Ahí está. Will es especialista en eso. Y hermanos, va a ser de bendición para nuestra vida y la vida de los que viven con nosotros. Y esto va a ser una verdad. Sí, Dios nos ha dado libertad, sí. Pero que no usemos esa libertad de manera equivocada, al contrario. Busquemos ese alimento que Él ha provisto para nuestras almas. Padre, gracias te damos porque no solo nos mandas y nos demandas, sino que provees lo que necesitamos. Y sabemos, oh Dios, que la comida que tú ofreces para nuestras almas es la que en verdad necesitamos. Cuida de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ir a esa palabra una y otra vez, a buscar en ella
lo que tú has provisto, Dios, para el verdadero crecimiento de tu pueblo, de tu iglesia, de nuestras familias. Anhelamos seguir viendo a hombres y mujeres, ancianos y jóvenes venir al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Verles ser salvos, oh Dios, y ver cómo crecen siendo alimentados por ese pan de vida y esa agua de vida que tú has provisto en Cristo. Ayúdanos, oh Dios, como padres, como pastores, como familias, como iglesia, a tomar en serio ese llamado tuyo, esa advertencia tuya por boca de Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuida de mis hermanos, oh Dios. Líbranos, oh Dios, de ser engañados. Sí, hay muchos engañadores que han salido por el mundo, oh Padre, ofreciendo alimento chatarra, alimento falso, que al principio, que al momento de ingerirlo parece agradable, delicioso, pero al final es camino de muerte, oh Dios. Danos el valor para decir la verdad que tú has revelado en tu palabra y veremos los frutos si no desmayamos. Guíanos en el resto de esta semana que hoy comienza, Padre. Y que tú sigas siendo el tema en nuestras vidas, en nuestros hogares. Que podamos en todo lo que hagamos darte la gloria y la honra que tú mereces. Cuida a mis hermanos ahora en el regreso a casa y provee en cada hogar según la necesidad. Gracias porque tú sigues proveyendo a cada creyente, a cada familia, incluso no solo para nuestras necesidades, sino para suplir las de otros también. Y te bendecimos. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.